Oye, David, ¿qué detalle, idea o hecho hizo saltar la chispa para que escribieras, ¿no?, una historia como esta? Pues yo creo que fue no solo uno, sino varios de los casos más mediáticos que han ocurrido en este país, tristemente, de niños o personas desaparecidas, ¿no? Ya no solo que desapareciesen, sino los padres. La imagen de esos padres a mí se me quedaba grabada siempre en mi interior. Yo creo que cuando era pequeño se me quedó grabado la imagen de la madre de Marta. La tenía en era justo, yo tengo 25 años y fue el caso con el que desperté o me di cuenta de que había gente relativamente mala fuera de las casas, de la calle, ¿no? Y ahí fue cuando esa imagen se me quedó grabada. Después, tristemente, han ocurrido más casos, pero todo el libro gira en torno a la madre, y esa madre, yo en mi cabeza siempre era Eva, era la madre de Marta. Entonces, nace un poco de estos casos que han ocurrido en este país y sobre todo de poner el punto de mira en esa madre, ¿no? Yo la verdad es que siempre he pensado, por cercanía, siempre he pensado en la madre de Marta, en lo que pasa en esa familia, ¿no? Porque es que yo creo que no hay un solo día en el que vivan en paz y puedan olvidar, ¿no? Claro. Pero me sorprende mucho más o me conmociona más el ver muchas veces la frialdad con la que los presuntos autores cuentan las cosas Claro, porque mira, muchas de la documentación de este libro ha sido horas y horas y horas de lectura de crónicas, documentales, hablar con policías nacionales, guardias civiles que han trabajado en operaciones y casos como el de Marta, como el del pequeño Gabriel, y al final lo que ves es una realidad que tú no piensas que puede ocurrir, o sea, que no hay nadie tan malo como para hacer estas cosas, ¿no? Y ocurren, ¿no? Y ocurren de verdad, y la documentación era leer tantas cosas en torno al caso de Marta, al caso del pequeño Gabriel, casos de las niñas de Alcácer, cientos de casos muy conocidos en este país, y que realmente yo no me quedaba con lo que ocurría, sino con lo que ocurría cuando los focos se apagaban, cuando ya no había nadie apuntando con una cámara a estos padres y a esta familia. Y yo creo que ahí estaba lo interesante de la historia, de contar. La portada es una mujer mirando a las olas preguntándose dónde está su hijo. Y yo creo que es también, la madre de Marta, es también los padres del pequeño Gabriel, son al final todas las personas que se quedan ahí cuando todo pasa. O sea, cuando ya nosotros nos olvidamos del caso porque entran en nuestra vida a la hora de comer en los informativos, comemos, cenamos con ellos, estamos pendientes, pero a medida que el caso no avanza y se paraliza, desaparecen también de nuestra vida. Y yo creo que era algo que quería poner el punto de mira ahí, en cómo ocurre la historia para que el lector lo pueda entender, pero sobre todo la segunda parte, cuando ya todo ha pasado, el pueblo sigue lleno de turistas, nadie les vuelve a preguntar a sus padres, y es esa madre la que pide un grito de auxilio que el caso de su hijo vuelva a abrirse. Tu anterior novela, El vuelo de las mariposas, tenía misterio, pero El susurro del ángel es un paso más para acercarte a la novela negra. Tú no dices que no es una novela negra en sí, pero sí que tiene una investigación. ¿Qué tal la experiencia acercándote? Sí que es verdad que con El vuelo de la mariposa me quedé ahí a medio camino. O sea, en El vuelo de la mariposa lo que ocurría era que había una investigación, pero no tenía elementos policiales, ni tenía elementos de pasos a seguir en una desaparición, ni pasos, ni elementos, ni pruebas, ni búsqueda de sospechosos. Era más una periodista buscando a su abuelo. Aquí sí que quería no quedarme corto y me metí de lleno en lo que era una investigación al uso policial. Por eso todos los pasos que se siguen son pasos reales. La alerta Amber es una alerta que se lanza cuando un niño desaparece en extrañas circunstancias y se cree que ha podido ser secuestrado, manipulado o bien retenido en algún sitio. Y son casos y pasos sobre todo que he tenido que consultar con este grupo de policías, con la gente de la Guardia Civil, con Mossos d'Esquadra, porque al final para mí era clave que los pasos que se siguiesen fueran reales, que fueran como si el niño hubiera desaparecido en la realidad. No podía poner que de repente aparecía por allí esta policía. Por eso hay términos en la novela, aparecen los GEAS, y digo que es el Grupo Especial Subacuático de la Guardia Civil, llega el grupo de REA, que son los perros especializados en búsqueda de restos humanos.
ciertos términos que yo no conocía, pero que gracias a ellos sí que he podido tener acceso a ellos, a casos reales, a documentaciones, para saber cómo es el paso a paso de un operativo tan grande. Y yo creo que he disfrutado mucho escribiendo la novela. Yo le doy un punto de, digamos, ¿cómo te lo diría, no? Un puntito de calidad a la novela, porque hablando con escritores de novela negra, algunos siempre me dicen que escribir sobre un secuestro quizás sea el hecho más complicado dentro de la novela negra. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, al final el hacer un asesinato es algo, digamos, recurrente en cuanto a, ya no facilidad, porque escribir cualquier tipo de historia es difícil, porque estás creando personajes que o no existen, o aunque estén basados en alguien, tienes que darle tus matices. Pero sí que es verdad que el caso del Susurro del Ángel cuenta la historia de una desaparición, pero que en realidad es un secuestro, ¿no? Y claro, contarlo de una manera en la que tienes que desvelar pocas cosas para que el lector se sorprenda al final, que de alguna manera tenga ganas de conocer y que se lleve una sorpresa en ese giro final que hay, era algo muy difícil de estructurar, porque hay que mantener la tensión pero sin desvelar nada, y eso es muy complicado, porque si cuentas todo el rato cosas que no aportan nada, el lector dice, bueno, mira, esto me da igual, entonces quiere saber cosas y quiere formar parte. Digamos que en mi cabeza estaba todo el rato que cada lector que lo leía en su casa estuviese en el pueblo investigando este caso, que fuera uno más y que pudiese viajar a la Costa Brava, a Calella Palafrugell, y viese esos arcos, viese ese acantilado, viese a Eva, donde están investigando. Y eso yo creo que gran parte fue el trasladarme al pueblo y escribir parte de la novela allí. La narración es mucho más visual, yo creo, hace que el lector pues se traslade allí. Y más que fácil, fue complicado el estructurar la novela sin una desaparición, pero también hay elementos que puedes jugar muy bien. Hay elementos que no sabes, el prólogo no sabes cuándo ha ocurrido, ese accidente no sabes de quién es, y que todas las piezas se unan al final es algo que a mí me apetecía mucho, pero que tenía que orquestarlo muy bien. Y bueno, yo creo que los mensajes que llegan son de que ven el final y se quedan con la boca abierta, y es algo que cuando tú lo estructuras no sabes si vas a sorprender o vas a decir, bueno, mira, me lo veía venir desde el principio. Que los mensajes la mayoría sean de me he quedado con la boca abierta. Recuerdo el otro día en una firma en Alicante vino una mujer, se compró el libro, se lo firmé, y al día siguiente yo me levanté y me puso una foto a las 4:30 de la mañana llorando que se lo había terminado, y era como, ostras, yo me he pegado con este libro un año y medio escribiéndolo y tú te lo has terminado en unas horas, y eso ocurre cuando realmente te metes tan de lleno que no puedes soltarlo y te pegas hasta las 5 de la mañana leyendo. Yo sí es verdad que lo empecé como, no sé si has visto el tweet, lo empecé un 24 de la noche de San Juan. Sí. Y bueno, por otros motivos yo no lo he podido coger del tirón. Pero sí es verdad que las circunstancias... que es que te comentaba que a mí me costaba trabajo dejarlo, porque yo quería llegar al final y decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque, bueno, sabemos que hay un malo, bueno, un malo, sí, pero no sabemos quién es y... ¿Quieres saber quién es? Pero yo intuía, digo, tiene que haber aparecido ya en la novela, historia, ¿no? O la historia. Tímidamente. O no, pero bueno. Pero eso me hacía crear una ansiedad, sí, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, porque ahí estamos hablando de esa trama, pero es que esto es algo más que una novela negra, ¿verdad? Sí. Es más que una novela negra, es un libro en el que haces un viaje por completo de una madre, no Isabel, o sea, la protagonista de este libro no es Isabel, es Eva, es esa policía que está perdida, que está en una depresión muy grande por haberse divorciado, o eso es lo que tú crees, hasta que llegas al final y descubres que en realidad toda la historia que yo te he contado de que no puede seguir cada día, que le cuesta mucho levantarse, que le cuesta tal, en realidad está superando la muerte de su hija, y eso no lo sabes hasta el final. Entonces, en realidad son dos madres intentando
curar sus heridas cada una de una manera y que se unen, y que en el momento en el que se unen es porque Eva se ve en Isabel, y al verse en Isabel lo único que quiere es ayudarla, porque ella ya sabe lo que es sufrir algo tan grande como la pérdida de un hijo. Entonces, más que una novela negra, es un grito a la vida, o sea, es un faro. Yo por ejemplo, la Contra dice que es un faro y que el amor siempre ganará la oscuridad, y yo creo que sí, que en este caso, en esta novela hay mucho amor, no romántico, pero hay mucho amor a la familia, a los seres queridos, amor a uno mismo, a verse capaz de cosas tan grandes como puede ser un caso tan mediático, un caso en el que todos los focos apuntan hacia el mismo sitio, y cómo ver algo, pararte a mirar algo que no se ha parado nadie y que crees que puede aportar cosas y defender esa teoría, te hace llegar hasta donde llega en la historia. Yo también he disfrutado con el resto de historias, ¿no?, que hay en El susurro del ángel, porque no es solo un secuestro y una investigación, hay muchas historias, y yo creo que cada personaje al final, bueno, o casi todos los personajes intentan tener su mundo. Tienen su mundo, ¿no? Entonces yo destaco, por ejemplo, la de Daniel, ¿no? Mi personaje favorito de la novela. A mí no sé, me entró mucha ternura cuando él tiene un sueño, le ocurren unas circunstancias y a raíz de esas circunstancias parece que lo que tenía al alcance de su mano, pues quizás por miedo, quizás no sé por qué, pero que eso lo pensaba, ¿no? Digo, sí. Eso le pasa a mucha gente en muchos momentos por otras circunstancias, claro. Pero lo que hace Daniel, creo que muchas veces por cobardía o por circunstancias del momento pasa, ¿no? Yo destacaría la de Daniel, entonces por lo que tú me dices, también destacas la de Daniel, ¿o hay alguna otra que te...? Daniel es mi personaje favorito, es un personaje que cuando el manuscrito lo estábamos trabajando, mi editor me propuso eliminarlo. Y yo le dije que no, o sea, yo defendía a muerte el personaje de Daniel Redondo porque no es simplemente el ayudante patoso que está en un pueblo. O sea, es una persona que ha pasado muchas cosas, que tiene un mundo interior enorme y que yo creo que es el punto en el que a la gente le toca el corazón la historia, pero le toca mucho más el momento de Daniel Redondo. O sea, es una persona que yo creo que todos tenemos un Daniel Redondo en nuestras vidas y es un personaje que siempre está dispuesto a ayudar, quiere hacer algo importante en su vida, pero ya no solo importante, es como que quiere formar parte de la gente que admira, de Eva, del grupo, se ve formando parte de ellos, pero porque a la vez él está en un pueblo pequeño poniendo multas y como realmente él se veía, era como ellos. Entonces, el libro también habla de eso, de esas expectativas que tenemos y que luego realmente por miedo, por cobardía o porque se nos da a lo mejor grande a nosotros mismos, decimos no, pues mejor aquí, ¿no? Mejor conformarme con lo pequeño en vez de ir a lo grande. Y yo creo que Daniel Redondo es el personaje que, digamos, con más cariño he escrito. Es un personaje que además es muy bueno, siempre intentando ayudar, y sobre todo yo creo que tiene también esa parte emocional que hace que el lector le coja un cariño tremendo. Y ahí hay algo que no he podido dejar de pensar mientras leía el libro, y es, por ejemplo, en mi madre, ¿no? Sí. En cómo la hacemos sufrir, ¿no? Y este libro lo escribí por y para las madres. O sea, este libro nace en una llamada de mi madre en la que me dice, como yo no te va a querer nadie. Y yo digo, bueno, en realidad lleva razón, por más gente que pase por mi vida, como mi madre no me va a querer nadie. Y yo quería reflejar eso en una novela, pero era muy complicado porque reflejar un sentimiento tan fuerte era algo difícil. Y claro, mi sentimiento nacía en esa madre que yo vi en televisión, buscando y buscando y buscando a su hija. Entonces era algo tan fuerte y que había que tratar con tanto cuidado y con tanto respeto que tenía mucho miedo al principio, era un vértigo enorme. Entonces lo que hice fue ir paso a paso y decir, vale, el mundo de Isabel, de Josep, de cómo desaparece el niño, dónde está el niño, cuál es el pueblo, por qué este pueblo, por qué no otro. Era algo que iba haciendo poco a poco, pero sobre todo hablar del dolor era algo muy grande, pero lo que quería al final yo contar era la historia del amor que siente una madre por su hijo y de que llega
hasta el final. Y lo que quería es que cuando terminases el libro llamases a tu madre y le dijeras, mamá, nos vemos este finde. Entonces, que ocurra, porque me lo hacen llegar, es algo bonito, porque al final el motivo por el que escribes un libro no es por las ventas, la promo. Tiene que haber algo más importante que eso, porque son muchas horas y yo creo que también lo ves cuando lo lees el libro. Si está escrito con energía, deseando trasladar un sentimiento, deseando enganchar al lector, has escrito un libro porque simplemente se te ha cruzado, ¿no? Y yo creo que este libro en concreto habla de esas madres, de todas las madres del mundo. ¿Y cómo ha sido ponerse en el papel de una madre? Bueno, has dicho que hay varias madres, hay hasta una abuela, sí, que también no deja de ser una madre. ¿Cómo ha sido ponerse en un papel de...? Era un papel muy complicado porque son además madres que sufren en silencio, que sufren de alguna manera... sobre todo ponerme en el papel de una madre teniendo 25 años era algo que no sabía si iba a poder hacer bien, porque ni soy padre ni soy madre ni tengo esa edad como para saber lo que se puede llegar a sufrir por un hijo o haber vivido cosas que realmente me pudieran hacerme acercar a algo así. Entonces lo trataba con mucho cuidado e intentaba siempre que los momentos en los que aparecían las madres aportasen mucha luz a la historia. Que yo veía a esa abuela intentando recordar ese momento en el que se cruza con alguien y tal, y de no poder, de ponerse a llorar porque no sabe realmente si va a volver a ver a su nieto. Y la parte que más me costaba escribir era posiblemente la de la abuela, porque si ya de por sí son unos personajes que hay que hacerles un arco argumental muy cuidado, muy redondo y de alguna manera muy definido, en este caso que había desaparecido su nieto, era un momento muy, o sea, que la línea era tan fina que por eso el momento en el que la abuela recuerda el olor, y que es el olor al que ha estado, o sea, que es el lugar en el que ha estado entrando cada domingo, solo puede ser ella quien se acuerde de eso, y es ella quien lo hace, y es ella quien de repente despierta todo y es la que resuelve el caso, ¿sabes? Ese momento es magistral. Claro, ese momento además que ocurre, no solo ocurre ese momento, están ocurriendo tres cosas a la vez. Está ocurriendo que unos se están yendo a un sitio, está ocurriendo que otro se queda solo en el pueblo, está ocurriendo que una mujer va a la iglesia, como cada domingo, con sus amigas, a misa. Y es cuando todas las historias se cruzan y Daniel Redondo llega a la plaza, ellos están a punto de entrar en un sitio que no tiene nada que ver, y como ella simplemente entra y descubre qué es a lo que olía aquella chaqueta, ¿no? Y es cuando, como lector, unes todos los cabos, ¿no? Descubres quién, descubres por qué, descubres todo. Yo creo que es el momento final en el que, digamos, más rápido tecleaba yo las letras porque no tenía manera de parar. Yo creo que es algo que destacaría de esta historia, o de estas historias, es que en todo momento me quedo con la sensación de que son reales como la vida misma. Porque nacen de gente real, o sea, no nacen de una invención, te voy a contar esta historia en este sitio, va a ser una pelirroja, ¿qué tal? No. O sea, todo tenía una cara. Todo en este libro tenía una cara. La madre, yo sabía quién era la madre. El hijo, yo sabía quién era el hijo. El pueblo tenía que tener la fuerza de ser un personaje más y que de esos arcos te imaginaras esos arcos tú, que los vieras, ¿no? Y cada personaje tiende a ser real porque nacen de una parte real, nacen de un inicio real y de una, digamos, que yo quería que cuando salieses a la calle te pudieses cruzar con alguno de ellos, ¿no? Y es algo que a mí me gusta mucho hacer, y es que ya no solo los personajes, sino la narración completa, el pueblo, el lugar, sean reales. Por eso tiendo a irme al lugar donde argumento los libros, porque necesito saber a qué huelen esas calles, cómo es la pintura, quién es la gente, por qué corren los niños, ¿no? Cómo es un San Juan allí. Entonces, yo quería que todo fuese lo más real posible porque es un caso que pueda haber ocurrido en este país, ¿no? Y hacer algo que no hubiese estado ligado a la realidad, que los personajes hubieran sido completamente ambiguos, que no tuvieran fondo y no tuvieran mundo. Por eso yo defendía a muerte el papel de Daniel Redondo, porque era un personaje que tenía que estar para que la historia fuera esta.
hablamos de personajes y la protagonista, Eva, me ha gustado porque sin tener nada extraordinario, engancha, ¿no? Y Claro. quería preguntarte si te ha costado mucho trabajo conformar el personaje, ¿no? Porque Sí. sabemos que... Yo creo que es el personaje que más difícil del libro, porque es un personaje que además tiene un arco de personaje muy difícil, porque todo el rato te engaña, haciéndote pensar que piensa en su hija, la tiene en el fondo de pantalla, piensa en ella, la ve, tal, pero en realidad no. Entonces es un personaje que además parece un personaje serio, pero luego se emociona, parece un personaje duro, pero luego llora, es un personaje que parece que no quiere que entre nada más en su vida de felicidad, en cambio se quiere enamorar. Es un personaje que juega contigo todo el rato y que al final juega tanto contigo que te hace que le cojas cariño. Parece que echa de menos a Héctor y al luego, final es... exacto. Mira, así las... Exacto. Es además unos personajes, en concreto el de Eva, que hace que juega contigo, pero de alguna manera juega contigo para que, como podría hacer yo creo una investigadora de Policía Nacional, creo que también jugaría con las personas que se cruzan por su vida para no dar todos los datos sobre ella. Ella es una persona reservada, pero a la vez tiene también esos momentos cómicos, ¿no? Y tiene esos momentos cómicos con Daniel Redondo en el que se ríen, tal, y luego vuelven al trabajo y están súper en serio. Es el personaje más difícil que he escrito de la novela, pero también es el personaje que hace que la novela tenga esa fuerza, yo creo. Esa capitana de barco es ella, la que conduce la historia hasta el final. Yo creo que el momento que más me emocionó a mí escribir fue el momento de los aplausos al salir del hospital. Es un momento que yo oía, estaba escribiendo en mi habitación y yo oía los aplausos por ahí. Y me imaginaba a ella saliendo y diciendo, pero ¿por qué me aplauden a mí, no? Y es un trabajo que se hace tan en silencio. Y ella llega al pueblo en silencio, sin decir absolutamente nada, salvo a Daniel, que se los merece, ¿no? Y yo creo que es un personaje con una fuerza tan grande que la gente, cuando dice, no, pero es que la protagonista Isabel, digo, es que no es Isabel la protagonista. Isabel te cuenta la historia de cómo desaparece el niño, te cuenta ese dolor, pero realmente la protagonista de toda esta historia es Eva. Es como una madre ayuda a otra, pero por lo que ha pasado de ella. Y tú no lo descubres hasta la última página. Y para finalizar, yo sé que tú tienes un sueño por cumplir, que es llevar una novela tuya al cine, ¿no? Bueno, Sí. O a la televisión, a la Sí. serie, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Pienso que deseo que alguien lo lea, alguien se enamore de la historia, porque es que hay tantos mensajes en los que te dicen, es como haber estado viendo una serie de la que no me podía despegar. Los personajes los veo reales, me imagino el escenario, me imagino todo, que veo como que cumple, digamos, los pilares para que se adapte, ¿no? Yo creo que también me ha ayudado mucho el haber estudiado cine, guión, dirección de fotografía. Intento que el único sueño que me falta por cumplir es que tanto El susurro del ángel o El vuelo de la mariposa se lleguen a una plataforma o a la televisión o a donde sea, pero que vea mi novela con personajes hablando realmente. Y deseo que ocurra, deseo que alguien, algún productor, algún director o directora lea este libro y diga, aquí hay una película o aquí hay una serie. Veremos a ver. Yo creo que tiene dos fuertes pilares, como es la historia y como es el personaje, porque ya te he dicho, el personaje, Sí. sin rebuscar un personaje, darle muchas vueltas a alguien que destaque por algo, no destaca por nada, pero tiene la fuerza. pero te Claro. cala, ¿no? Y bueno, y la historia, te digo, yo estoy enganchado de a ver qué es lo que ocurría. Y sí es verdad que he ido disfrutando con cada giro y con cada golpe, por ejemplo, como te decía, ¿no? Para mí es magistral ese momento de decir, ya sé que huele. Ya sé que huele. Claro, es además momentos que yo cuando los escribo para mí realmente son esos giros, pero que no sé si a ti como lector te van a parecer giros o te van a parecer una sorpresa o dirás, ¡guau! Esto se lo saca de la manga. Pero en realidad intento orquestarlo todo de una manera que ya no solo estés leyendo un libro, sino que te digas, no puedo creer, que te levantes, que te vayas, que pases, que digas, pero ¿cómo es esto? Y es esa sensación la que intento transmitir en todo lo que escribo y en todo lo que hago. Y cuando eso ocurre y llegan estos mensajes de
en este momento a las 4:30 de la mañana, o tú que te encanta este momento, es cuando digo, pues sí, funcionó esto del olor que yo pensé en mi cabeza, madre mía, esto no sé yo si va a tener pies ni cabeza, pero cuando ocurre y cuando el sentimiento llega y la sorpresa y todo, al final es una experiencia, es un viaje leer este libro y yo creo que cada persona que lo lea le parecerá una cosa y lo llevará a un recuerdo, lo llevará a un caso que ha ocurrido, lo llevará, te recordará algo en concreto, a nadie nos recordará lo mismo, pero yo creo que todos coincidiremos en que el final pues, te rasca un poquito el corazón y que hace que al terminarlo llames a tu madre, escribas un mensaje. O, bueno, yo quería hacer una novela que después de dejarla en la librería siguieras pensando un poquito en ella. O sea, que después de colocarla en tu salón, días después dijeras, ostras, esto me ha dado fuerte, o el personaje este me ha gustado mucho, o el momento este me ha parecido muy bonito. Es al final lo que yo quería hacer, sino que no que simplemente la terminas y dijeras, siguiente. Se te quedaron unos pocos días contigo. Pues yo te reconozco que esta novela se va a quedar conmigo Sí, un tiempo. unos cuantos días. Cuánto me alegro. Oye, pues ha sido un placer. Igualmente. David. Un placer muy grande.